Hoy ha sido la comida de Navidades que hacemos todos los años mis amigas y yo. Habíamos reservado en un restaurante cuya nacionalidad voy a omitir, aquí en nuestra pequeña ciudad. Cuando llamé por teléfono, yo había solicitado tener la mesa para 7 personas a la 1:30 de la tarde y me dijeron que hasta las 2 menos cuarto, pues ellos no abrían el restaurante. Dije, bueno, pues entonces tengan la mesa preparada para 7 personas a las 2. Cuando llego hoy, ¿cuál es mi sorpresa? O sea, abro la puerta, entro, no había nadie en el restaurante y una chica, la camarera, me dice, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? O sea, ni buenos días, ¿tiene usted reserva? Si no la tiene, pues siéntese aquí. Ah, ¿tiene usted reserva? Pues esta es su mesa. Nada, nada, nada. ¿Qué quiere? Ese fue el recibimiento. Pero en ese momento entraba también un señor que no sé muy bien quién era y lo mismo, ¿qué quiere? O sea, de una manera insolente y pensé, mal empezamos, mal empezamos. Bueno, fueron llegando mis amistades y le digo creo que era el jefe de sala o uno de los dueños, y le dije al jefe de sala o al dueño, no sé muy bien, creo que era uno de los dueños, estuve aquí hace unos meses y comí un menú, aquí no hay menú, aquí no hay menú. Claro, me quedo fría, digo, pues es que yo probé cosas y aquí no hay menú, nunca ha habido menú. Y en un momento dado pensé, pues me habré equivocado y... No, me habré equivocado, no. Pensé, pues han cambiado de dueños. Estaba un poco confusa. O sea, había mucha soberbia, mucha altanería. Y como yo ya me estaba calentando también, menos mal que mi amiga, que estaba a mi derecha, me dijo, bueno, pues no pasa nada. O sea, que ella aplacó la situación. Bueno, entonces ¿usted qué tiene? El código QR. Bueno, pues ahora mismo vamos a escanear. Sí, pero no tarde, porque la cocina cierra, no sé si dijo a las 3:30 o no sé muy bien, que me parece perfecto y es normal que una cocina cierre a cierta hora, es normal. La gente que trabaja en cocina, el personal, también tiene que ir a su casa, etcétera. Y nos vimos ya pues precipitándonos, pidiendo las cosas. Y en ese momento es cuando él, el dueño o el jefe de sala, no sé muy bien, es cuando dice, bueno, aquí tenemos un surtido de esto, esto y lo otro. Y digo, ostras, eso es lo que yo había comido la última vez, que éramos 6 personas o 7, y como esta vez, digo, y fue un surtido de cosas que era riquísimo, era un surtido muy grande que abarcaba muchísimas cosas. Claro, yo confundí lo que era el menú con el surtido. Cuando ya me habló de surtido, digo, sí, era eso. Y pensé, este hombre que tiene un negocio no podría haberme dicho, bueno, se está equivocando, no hay menú, pero tenemos un surtido, a lo mejor se ha equivocado con esto, ¿no? Y me planteo lo siguiente, si tú tienes un negocio, pues trata a la clientela, trátala bien, no entres de esa manera, con esa altanería y tratándola mal, igual que el cliente tiene que respetar al personal, respetar al dueño del local, es normal, el respeto debe ser mutuo, pero es que estoy viendo cada vez más, ya sea en tiendas, en manicuristas, en restaurantes, gente muy desagradable que trabaja de cara al público. Así no se trabaja de cara al público. Lo siento muchísimo, pero el cliente siempre ha sido rey. Ahora bien, un rey, pero que también tiene sus obligaciones, la de ser correcto, la de ser educado. Y aquí en este caso, nunca hemos faltado al respeto. Yo personalmente le he dicho, perdone, pero es que cuando vine la última vez, bueno, quiero decir que el respeto, vuelvo a repetir, tiene que ser mutuo. La verdad es que nos ha amargado un poco la comida y en vez de tomarnos las copas, que parece que tenían muchísima prisa por irse,
pues nos las hemos tomado enfrente, en un pub que había, y tan panchas, tan contentas y tan felices con nuestras copas y entre nosotras. En fin, ¿qué se le va a hacer?